Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos concede de estar en tu casa para glorificar tu santo nombre. Y en estos tiempos, Señor, en que se nos recuerda tu venida a este mundo, y el propósito fue para venir a redimir a esta humanidad caída, Señor. Y gracias te damos en esta mañana por ese amor tan grande que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Señor, en este momento, al estudiar tu palabra, te suplicamos que cautive nuestra atención y que podamos escuchar con toda reverencia, Señor, y que podamos, Señor, no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y que esta palabra en esta mañana nos transforme nuestra forma de pensar y de vivir, Señor. Que nos apeguemos a lo que tú nos requieres, Señor, en tu palabra. Que en esta mañana tu palabra, que es bendita, Señor, haya cabida en nuestros corazones y que, Dios mío, tú la uses para que todos seamos bendecidos, tanto aquellos que no te conocen como aquellos que ya te conocen, que también se puedan afirmar más para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Sucedió en los tiempos en que en América era muy común la compraventa de esclavos. Uno de esos esclavos dice que era alto y musculoso y era un hombre muy culto, muy digno. Se le notaba la nobleza en su carácter. Y esto despertó el interés en un caballero inglés que andaba de paseo en el mercado de los esclavos. Este deseaba comprar al esclavo y con ese fin estaba haciendo el trato con el vendedor. El esclavo se le quedó viendo al interesado, le dijo: si usted me compra, yo nunca le voy a servir. El caballero inglés se le quedó viendo, no dijo nada, lo miró por un rato, fue nuevamente a la oficina del vendedor y más adelante salió con un documento en la mano. Lee esto, le dijo el inglés al atlético e inteligente esclavo. Cuando el joven leyó el documento, no podía creer lo que ahí estaba escrito. Ahí estaba legalizada su libertad. Él no lo podía creer y ahí constaba que el precio total de su libertad había sido pagado por aquel joven. Como se quedó callado el negrito, el inglés le dijo: dijiste que si yo te compraba no me servirías. Ahora te digo, me gusta tu dignidad, por eso he pagado el precio de tu libertad. Ahora eres un hombre libre y puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Al joven se le rodaron las lágrimas de la felicidad y deponiendo toda actitud hostil contra aquel hombre,
con voz tierna y humilde, le dijo: Señor, no solo seré su servidor, sino que también, si fuera necesario, voy a dar la vida por usted. Esto es semejante al sentimiento del alma de todos nosotros los que hemos conocido al Señor, hacia nuestro gran libertador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos esclavizados por alguna mala tendencia, tal vez por las pasiones, los vicios, las debilidades, la rebeldía, el orgullo, etc. Esas inclinaciones a nosotros nos tenían esclavizados, nos tenían atados con cadenas invisibles que incluso eran más fuertes que una esclavitud física. Pero Cristo vino y pagó el precio por nuestros pecados y nos dio con su sangre preciosa la libertad que nosotros necesitábamos porque estábamos hundidos en el pecado. Los que aceptamos y recibimos el amor y el perdón de Dios hemos sido emancipados. Ahora somos libres de toda cadena. Podemos ir a donde queramos ir. Podemos vivir como gustemos y podemos emprender cualquier obra porque aquel que dio su vida pagó el precio de nuestra libertad. Pero la verdadera libertad, la verdadera vida cristiana consiste en una entrega absoluta de nuestro ser al que nos redimió eternamente. Así como el esclavo africano, nosotros también podemos decirle a Cristo Jesús en esta mañana: Señor, en gratitud a lo que tú has hecho por mí, yo te voy a servir, yo te voy a honrar, yo te voy a obedecer, yo te voy a servir. Y si fuera necesario, así como dijo el apóstol Pedro, daré mi vida por ti. En este pasaje que hemos leído en esta mañana, nos habla el apóstol Pablo de lo que significa ser un verdadero cristiano. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos dijo que eso significaba estar seguro, porque ahora hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Ya el hermano Alejandro nos dijo respecto a eso. En el capítulo 6 que vamos a estudiar hoy, que ya lo empezamos el domingo pasado, nos habla de que somos libres completamente del pecado. En el capítulo 7 nos dirá que todavía hay una batalla, y en el 8 nos dirá cómo ganar esa batalla. Y aquí, como ustedes pueden observar en el versículo 15, el apóstol Pablo empieza con preguntas. El domingo pasado el hermano que predicó dijo grandes preguntas, preguntas importantes. Y aquí siguen esas preguntas importantes. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y él responde: en ninguna manera. La idea aquí, mis hermanos, es que hay dos alternativas. Nosotros podemos tener como Señor en nuestras vidas al pecado, o tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Es a quien obedecemos de quien decimos que es nuestro Señor. Ahí están las dos opciones, no hay otra. Cualquiera podrá decir: yo no soy esclavo de nadie, así decían los judíos. Nosotros somos judíos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y no era cierto, porque en el momento estaban subyugados bajo la bota romana. Pecar es reconocer el señorío del pecado sobre nuestras vidas y negar el señorío de Cristo. Esta analogía de la esclavitud, hermanos, es importantísima, porque en esta mañana vamos a ver que el creyente le pertenece a Dios y que le debe una obediencia absoluta. Yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, dicen algunos. Eso no es cierto, eso es falso, porque obedecemos a Dios, obedecemos al pecado, obedecemos a Cristo, obedecemos al diablo. ¿Es usted siervo de Jesucristo en esta mañana? ¿Es usted esclavo de Jesucristo? El apóstol Pablo no se avergonzaba, y cuando empezó a escribir Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y también lo dice en otras epístolas: Pablo, esclavo de Jesucristo. Lo dijo también Judas, lo dijo también Pedro. Ellos no se avergonzaban. Ahora yo le pregunto en esta mañana: ¿es usted esclavo de Jesucristo? ¿Pero qué implica eso? Lo que ya les dije: servir, amar, obedecer, seguir a Jesucristo. Significa que su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus vecinos puedan decir: verdaderamente este hombre, esta mujer es un hijo de Dios, es un siervo de Dios. Se nota. Qué tremenda implicación, qué tremenda responsabilidad para nosotros los cristianos. ¿Qué pues? Dice el apóstol. Es una pregunta que es muy importante para él, y lo mismo ha dicho en Romanos 6:1.
Y las dos partes, Romanos 6 del 1 al 14 y 15 al 23, más o menos tratan lo mismo, pero con diferente forma. Del 1 al 14 él hablaba de permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Aquí en el versículo 15 en adelante nos habla de pecar ocasionalmente. Un pecadito por ahí de vez en cuando no cae mal, dirá alguien. Pero ahí está el problema, que si uno peca, ahí está demostrando que su amo no es el Señor Jesucristo, sino que es el pecado, es el enemigo. Así que en esta mañana tenemos que de veras analizar bien cómo está nuestra vida y decidirnos bien a quién le vamos a servir, o a Dios o al enemigo. En 1.14 el sentido es de seguir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dijo el apóstol. En 6.15 nos habla de pecar ocasionalmente, debido a que como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que sea, que no hay ningún problema. Eso es falso. En 6.1 al 14, Pablo indica que el creyente, porque el creyente no seguirá llevando una vida de pecado. Y aquí en el 15 al 23 que hemos leído, indica por qué tampoco pensará que no hay nada malo en pecar esporádicamente, ocasionalmente. Hay dos regímenes, el de la ley o el de la gracia. El de la ley esclaviza, porque la ley, como hemos dicho muchas veces aquí, nos enseñaba el pecado, nos mostraba que éramos pecadores, pero no nos daba el poder para poder vencer el pecado. La gracia de Dios, en cambio, hermanos, es algo tan maravilloso, es un regalo inmerecido que se nos ha dado y que tenemos que apreciarlo, que tenemos que aprovecharlo y tenemos que vivirlo. El régimen de la gracia representa una autoridad de veras libertadora, que ahora nos ha roto las cadenas, nos ha quitado el cepo, nos ha quitado toda cosa que nos maniataba, y ahora, hermanos, vivimos en vida nueva. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana por eso? Andemos en novedad de vida, dice la palabra del Señor. Pero lo que tenemos que tener bien claro en esta mañana es que la gracia no nos da una licencia para pecar, para llevar una vida de pecado. Tampoco es una licencia para pensar que los pecados ocasionales no traerán alguna consecuencia. ¿A quién sirves en esta mañana? Es el tema que vamos a tratar. ¿A quién sirves? Y en primer lugar vamos a ver 5 cosas. En primer lugar vamos a ver que tenemos 2 posibilidades. Como esclavo tenemos la posibilidad de rendirnos o al pecado o a la obediencia para justicia. La expresión "no sabéis" es aquí repetitiva y es como una pregunta retórica que de antemano uno sabe la respuesta es que sí, ¿va? Los romanos a quienes se les había escrito esta epístola tenían conocimiento de la esclavitud, porque la esclavitud en Roma era común y corriente. Y aquí él les está diciendo: no saben ustedes, y quiero que en esta mañana entendamos que todos en el mundo somos esclavos de alguien. La gran mayoría de personas son esclavas del pecado. Y unos pocos que le han entregado su vida a Jesucristo son libres para la gloria del Señor. ¿En qué bando estamos nosotros? Se cuenta que en el Imperio Romano, en el primer siglo, la vida humana estaba cotizada muy bajo. Se cree que aproximadamente la mitad de la población del imperio eran esclavos, y eso era más o menos 60 millones de personas. Es un montón, pues. Y los propietarios de los esclavos se volvieron brutales. Los esclavos eran como que fuera un semoviente, un animal de carga. Si los mataban o estaban enfermos, pasaban sin pena ni gloria porque no valían absolutamente nada. La mayoría de estos esclavos habían sido obtenidos a base de conquistas en la guerra. Incluso a veces los esclavos eran más cultos, más educados, más estudiados que sus captores. Por eso que la Biblia nos habla del ayo que nos llevó a Cristo, ¿eh? Porque muchos de los esclavos eran utilizados para enseñarle a los niños. Por eso viene pedagogía, ¿eh? Irle enseñando al niño, hasta cuando llegara a ser un hombre o una mujer ya mayor de edad, que supiera tomar sus decisiones por sí mismos. Entonces, en la ley romana, hermanos, el amo podía hacer con su esclavo lo que le diera la gana. El amo podía crucificar a un esclavo por cualquier razón. Se cuenta que Augusto César se cree que mandó a matar crucificados a 30,000 esclavos. Era bastante, pues. Y si algún esclavo se robaba algo, por muy insignificante que fuera, era marcado en la cara con 2 letras, CF, que eso significa Cave Furen, y eso significaba, he aquí, el ladrón. Aquí en Guatemala, no sé si en otros países también hay hombres
ingratos que van a los bares, a las cantinas, y cuando hay una joven le rayan la cara y le dejan esa señal como para decir, esta es una mujer de la mala vida. Así era precisamente con los esclavos. Y si un esclavo se escapaba de su esclavitud, se iba a otro lugar y lo capturaban, lo podían matar o le podían imponer cargas mayores y podían hacer todo tipo de vejámenes con él, y no había ningún problema porque la ley así lo permitía. En el Nuevo Testamento, como ya les dije, muchos de los apóstoles utilizaban la frase siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y ser esclavo de Jesucristo, hermanos, implica ser libertado para Dios. Y estos esclavos, muchos de los romanos que habían recibido a Jesucristo, ahora eran tratados como amigos de sus amos. Y en ellos se depositaba toda la confianza, y ellos amaban realmente a sus amos y hacían todo aquello que era necesario para obedecerles fielmente. Este entonces es un cuadro vívido y claro de nuestra responsabilidad de amar a nuestro Señor, porque Cristo es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, y nosotros sus esclavos amantes y voluntarios, y le debemos a Él toda fidelidad. Ahora bien, no es posible ser esclavo de dos señores. Eso lo dice claramente Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores. Uno puede tener dos empleos, por ejemplo, ¿verdad? Puede trabajar, pero si no se traslapan los horarios. Pero no se puede 100% servir a los dos al mismo tiempo. Y en este caso, no podemos servir a Dios, ni podemos servir al pecado y al diablo. Tenemos que decidirnos entonces en esta mañana de qué bando estamos. Si somos con Él o somos contra Él, porque no hay otra tercera opción. Es una decisión muy importante. Y aquí hay dos presupuestos que sostiene el apóstol Pablo en este pasaje. En primer lugar, el ser humano es esclavo de aquel poder a quien se somete para obedecerle. Y en segundo lugar, hay solamente dos alternativas en las cuales elegir. O elegimos el pecado que nos llevará a la muerte, o elegimos a Jesucristo y al final tendremos la vida eterna. ¿Quiénes quieren la vida eterna? Pues sometámonos al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay solo dos amos posibles: el pecado y la obediencia, es en los pasajes. El pecado y la justicia, Dios y el diablo. Y entonces ahí tenemos que hacer nuestra elección: o somos esclavos del Señor o somos esclavos del enemigo. Estar bajo el régimen de la gracia de Dios es estar bajo la obligación de ser obediente a Él. O sea que ser siervo de Jesucristo implica ser obediente. ¿A quién estamos obedeciendo nosotros en esta mañana? Como decía el hermano el domingo pasado, no es cierto que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, así lo dice la Biblia. No es cierto que todavía tenemos ganas de decir malas palabras. ¿No será cierto que todavía somos tentados a robarnos tal vez algo? ¿No será cierto que tenemos deseos a veces de pelear con algo? Tal vez no lo decimos, pero por ejemplo alguien mira a una mujer para codiciarla en su corazón, dijo Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Es tremendo esto de vivir el Evangelio. Por eso tenemos que ver en esta mañana cómo está nuestra vida, porque si obedecemos al pecado, lo que nos va a traer como consecuencia va a ser la muerte. Pero si seguimos a Jesucristo, la paga del pecado es muerte, es el 23, mas el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién sirves tú en esta mañana? Hemos visto en primer lugar que hay dos posibilidades: que como esclavo podemos servir al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. En segundo lugar, hay dos posiciones. Antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. El apóstol Pablo alaba a Dios, no a los romanos por la decisión que habían tomado, sino que alaba a Dios porque de veras es Dios el que hace la obra en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos inmerecedores. Pablo alaba a Dios por su obra de gracia operada en los romanos. El motivo de la alabanza no es el hecho de que habían sido esclavos del pecado, sino que a pesar de haber sido esclavos del pecado,
y a pesar de que hicieron todo lo malo ante los ojos de Dios, ahora han respondido al Evangelio, han abierto su corazón al Señor. Y está diciendo aquí el apóstol Pablo, antes tenían otro amo, y el amo se personifica como el pecado. Ahora están libres. Todo el punto principal en todo esto, hermanos, es la obediencia. Y dice que los romanos obedecieron de corazón al Señor. Y eso implica, hermanos, es un tipo de figura, una entrega total, de un compromiso absoluto para con el Señor. Y aquí nos dice la palabra de Dios en el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina, mis hermanos, moldea nuestra vida. La doctrina nos enseña cómo deben ser las cosas en las cosas de Dios. La doctrina, hermanos, es el patrón de la enseñanza. Pero a muchos no les gusta la doctrina. En muchas iglesias hay un culto de doctrina, y ese día es el que menos asistencia hay en las iglesias. ¡Ay, qué aburrido! Me da sueño esa la gente. Pero eso es lo que moldea nuestra vida. Eso es lo que nos enseña cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Eso es muy importante. Y el apóstol Pablo, hermanos, usa mucha doctrina porque él narra y proclama. Él también, hermanos, explica y argumenta, es decir, piensa teológicamente. La doctrina entonces es muy importante. Y hermanos, es realmente inspirador para nosotros que el creyente no seguirá pecando livianamente, ¿verdad?, haciendo lo que le dé la gana, porque ha sido confiado y ha sido encomendado a la autoridad, a un modelo de enseñanza que está basado en la palabra de Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos sido entonces libertados del pecado, mis hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Hemos sido emancipados, ahora somos libres. Ahora, hermanos, somos libres de la condenación del pecado, del dominio del pecado. Ahora podemos hacer la voluntad de Dios. Pero lo trágico en el mundo es que la mayoría de personas están en el poder de tiranos como el pecado, la muerte, el deterioro de la propia personalidad. Y hermanos, es muy importante que las personas sean liberadas de esos tiranos. Solo el poder de Dios puede hacer esto. Solo la gracia de Dios puede cambiar al hombre. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí a los romanos es que no se preocupen si son esclavos de Jesucristo, porque esta esclavitud en Cristo es mejor que cualquier libertad, dijo Juan Crisóstomo. En 1 Corintios 7:21 dice: eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, libre es en el Señor. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Cuando venimos a Cristo llegamos a ser esclavos de Jesucristo. Dice ahí en 1 Corintios 7:23, ustedes fueron comprados con un alto precio. No se vuelvan esclavos de nadie. A nosotros no nos cuesta nada la salvación, pero al Hijo de Dios le costó su propia vida, derramar su sangre en la cruz para redimirnos a nosotros. Eso es invaluable, es inapreciable, no podemos pagar. Habían esclavos que les daban una mísera cantidad de sueldo mensual, poquito, pero al cabo de muchos años ellos podían ahorrar y algún día poder comprar su libertad. Nosotros no podíamos comprar nuestra libertad del pecado, ni oro, ni plata, ni euros, ni dólares, nada, solo la preciosa sangre de Jesucristo. Alabado sea el Señor en esta mañana. Habéis sido hechos siervos, dice, esclavos. Hemos entrado al servicio del Señor. Hagámoslo con excelencia, hagámoslo con gratitud, hagámoslo con obediencia. ¿A quién sirves tú en esta mañana? Hemos visto en primer lugar que hay dos posibilidades, que como esclavos podemos rendirnos al pecado o a Dios. En segundo lugar, que hay dos posiciones. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. En tercer lugar, hay dos prácticas. Uno puede comportarse como lo que es, pero ahora nosotros que somos cristianos vivimos en santidad. En el versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muchos dicen, poner esa analogía de la esclavitud es algo como indigno, como denigrante para un cristiano. Pero vamos a ver, hermanos, que esta figura es muy importante, porque si quitáramos esa figura, no podríamos explicar de una mejor forma cuál es la experiencia cristiana que nosotros tenemos después de haber pasado de las tinieblas a la luz admirable, después de haber estado bajo la esclavitud del pecado del enemigo y ahora ser esclavo de Jesucristo. La idea en todo esto, hermanos, es que como esclavos de Jesucristo le pertenecemos completamente a Él, pero tenemos obligación plena y tenemos una responsabilidad total hacia nuestro Señor Jesucristo. Esta esclavitud es una libertad absoluta, mis hermanos, pero que de la misma manera, así como nos dedicamos antes a hacer las cosas malas, ahora también debemos presentar nuestros miembros para la justicia. Ahora debemos de presentar nuestros miembros para servir al Señor. Me llama la atención, hermanos, que muchos cristianos antes de venir al Señor les gustaba echarse los tragos y podían pasar noches enteras de farra, como dicen los muchachos, y no medían la hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana y tomando. Ahora que son cristianos, cuando el predicador se tarda 5 minutos más, están bien molestos. Iba a ver, es que yo tengo que ir a comer, es que si no, no voy a dormir mis 8 horas diarias. ¿Por qué somos así, llenos de cosas? ¿Quiénes nos creemos que somos? Agradecidos deberíamos de estar de que el Señor en su misericordia nos salvó, sin no saber dónde estuviéramos ahorita, mis hermanos. Es solo por la gracia del Señor. Es que me va a dar gastritis. Ya se tardó mucho el predicador. No, así como para iniquidad presentamos anteriormente nuestros miembros, así ahora presentémoslos para el Señor. Hubo un hombre, cuando fue esto del primer siglo, que había persecución, dice que hubo un decreto del emperador que todos tenían que rendirse ante él, si no, pues que los iban a matar. Y hubo un hermano que cuando vio el apremio de la persecución se puso a vacilar en 2 pensamientos. ¿Y qué hago? Solo tiene que firmar aquí, dice que le dijeron, y si usted firma ahí, pues se salva del martirio. Firmó, pero dice que eso lo pasó punzando, no podía dormir, estaba inquieto. No, dice que dijo un día, yo cometí un grave error, yo negué a mi Señor y entonces lo vamos a quemar vivo, dice que le dijeron. Está bueno, dice que dijo, ahí está la hoguera, y ahí estaba la hoguera. Y lo primero que voy a meter va a ser mi mano, dijo, porque con esa fue que firmé aquella vez para negar al Señor. Y así lo hizo y entregó su vida por el Señor. El punto es, hermanos, que así como antes hicimos cosas malas y utilizamos los miembros de nuestro cuerpo, nuestra mente para pensar cosas malas, nuestras manos para hacer algo malo, nuestros pies, nuestros oídos para escuchar algo, nuestra lengua para decir algo, ahora, hermanos, utilicemos nuestros miembros para la gloria del Señor. Amén. Los creyentes deben presentar sus miembros al servicio de la justicia del mismo modo y la entrega y la devoción como los habían presentado antes al pecado. Ahora va a ser para santificación, y la santificación es un proceso ahora en el cual nos lleva el Señor de triunfo en triunfo, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sión. Y hermanos, el éxito de todo este proceso depende de que todos los días nosotros los cristianos ofrezcamos nuestras capacidades, todo lo que somos, todos los aspectos de nuestra persona para la gloria de Dios. Muy bien, hemos visto en primer lugar que hay 2 posibilidades, o servimos al pecado o a Dios, que también hay, mis hermanos, 2 posiciones. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. En tercer lugar, que hay 2 prácticas. Uno hace lo que hace por naturaleza, pero por ser hijos de Dios tenemos que vivir en santidad. En cuarto lugar, hay 2 promesas. Antes de ser salvos teníamos la promesa de una muerte segura. Ahora que somos cristianos tenemos la promesa
de una recompensa, que es la santificación y la vida eterna. 20. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Repito, uno puede ser esclavo solamente de un amo. No se puede servir a dos señores. Antes estábamos completamente al servicio del pecado, del diablo y todo lo malo, y no teníamos ninguna obligación con respecto a lo bueno. Ahora que estamos en Cristo, también tenemos que dar evidencias, tenemos que dar frutos que demuestren pues de que somos diferentes. Estas cosas que hacíamos antes ahora nos causan vergüenza, ¿verdad? Como dice un canto, los años que sin Dios viví no los quiero ni recordar, dice el canto, y es cierto, nos dan vergüenza. Y eso que le dé vergüenza a uno es muy importante, porque hay gente que no le da ni siquiera pena, no le da vergüenza por lo que hizo antes. Me recuerdo de un hermano que iba a las iglesias a testificar de que él era asesino y decía cómo destazaba a sus víctimas, y la gente se quedaba, y yo decía, este hermano no lo dice con pena, así qué vergüenza. Y al fin le entró y dice que se dio cuenta que más que todo llegaban mareros y pandilleros para ver qué tácticas utilizaba él, y eso estaba usando pero para el mal, y al fin ya no lo hizo, gracias a Dios. Pero lo importante aquí es, hermanos, que el sentido de vergüenza es imprescindible, es indispensable para un crecimiento en la vida cristiana. Si no nos avergonzamos de la mala conducta que tuvimos en antaño, no hay perspectiva de que nos desarrollemos en el futuro de una manera buena, ¿verdad? Una madurez espiritual efectiva. ¿Qué resultado teníamos de todo eso? Nos íbamos como ovejas al matadero. Pero ahora, gracias a Dios, que obedecimos a la palabra, recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora tenemos como fruto la santificación y al fin tendremos la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y la vida eterna no es algo que está en el futuro. La vida eterna ya comenzó, mis hermanos, desde el momento que depositamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí empezó. Ahora hemos entrado al servicio de Dios, ahora somos esclavos de Dios. Es una expresión fuerte, hermanos, pero nos habla de una sumisión absoluta y final a la autoridad del Señor. Pero así como antes hacíamos cosas malas, se necesita, hermanos, que ahora demos evidencia. Tenemos que dar fruto, porque no hay tal cosa como un creyente sin fruto. Jesús en San Mateo 7:15 al 19 insiste en que la evidencia incuestionable de lo genuino de nuestra profesión es la clase de fruto que estamos produciendo. ¿Qué fruto estamos produciendo en esta mañana nosotros al Señor? ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor como fruto por la obra que Él hizo con nosotros? Pongamos a pensar en este momento, todos somos árboles, hablando metafóricamente, en el huerto del Señor. ¿Qué tipo de árbol somos nosotros? Higuera, vid, jocotal, ¿no? De papaya, no sé. Eso no importa, es irrelevante. Lo que importa realmente es saber que el propósito de Dios para el creyente es que lleve fruto. Y San Juan 15 lo dice muy claramente. 15:2a dice que lleve fruto. 15:2b dice que lleve mucho fruto. Y 15:5 y 8 dice que ese fruto permanezca. Entonces hay una progresión creciente. Alguien le preguntó a los hermanos cuántos años llevan de ser cristianos. Unos dijeron 50, otros 40, otros 30, otros 20, otros 10, y algunos solo tienen un día, como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Pero ¿qué han hecho en esos 50 años de ser cristianos? Absolutamente nada. Eso es patético, hermanos. Es preocupante. Imagínense que usted siembra un palo de algo ahí en su casa y pasan los años, pasan los decenios, ya casi llega a la centuria y no produce nada, no sirve para nada.
Dios ofrece los recursos necesarios, hace la obra de capacitación para nuestras vidas y el Espíritu Santo está presto para que nosotros produzcamos frutos. Pero mis hermanos, yo que quiero, miren, estamos llegando al final del año 2016, hoy es 18 de diciembre de 2016. Lo que quisiera en esta mañana es que hagamos un balance de nuestras vidas, que abramos el libro, el debe y el haber, y miremos qué hemos hecho en este año, por ejemplo, año 2016. ¿Será que llegamos a ser un poquito más semejantes a Jesucristo? ¿O no hicimos absolutamente nada? Yo voy al culto, dicen algunos, calentando bancas de la pasa. Eso no sirve. Con el perdón de todos, yo jugué fútbol, ¿no? Como mi hermano también decía que le gustaba el América, pero a mí no me gustaba estar sentado en la banca, mis hermanos. A mí me gustaba participar y echar goles. No había para mí tales de estar en la banca. Hermanos, la higuera, en Lucas 13, 6 al 9, dice que había una higuera que fue plantada en un viñedo, ¿no? Y el viñador dice que la cuidó, la trató con esmero, la plantó en el mejor lugar, no como las que nacen cerca del camino, sino que le tuvo un especial cuidado. Fue plantada con el propósito específico de que diera frutos. Pero pasó el primer año y nada. Pasó el segundo año tampoco. Y pasó el tercero peor. Y las higueras en esos lugares tienen que dar 2 cosechas anuales. O sea que ya tenía que llevar, bueno, primer año se puede decir, bueno, primer año no tienen que, pero el segundo y el tercero. Y vino el dueño de la viña y dijo, esta higuera ya lleva 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no produce nada, córtala. No, señor, le dice el hortelano, yo voy a cavar, le voy a echar abono, la voy a cuidar 1 año más y si no, córtala. Dios en su misericordia nos está dando la oportunidad de que demos fruto y Dios va a venir a buscar fruto en nuestra vida y si no lo encuentra, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dijo Juan el Bautista, y todo aquel árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Porque Dios no es como lo pinta el deísmo. El deísmo es una corriente teológica antibíblica que dice que Dios es como un relojero que creó el reloj, le dio cuerda y lo dejó abandonado a su suerte. Dios no es como lo pinta el deísmo. Dios tiene relaciones personales con nosotros los seres humanos, tiene cuidado de nosotros y viene a buscar, desciende y viene a buscar fruto en nuestra vida. Y nosotros tenemos que saber en esta mañana que los frutos son acordes a nuestra capacidad y a las oportunidades que hemos tenido. A nosotros Dios nos ha dado muchas oportunidades, montones. No todos tenemos los mismos dones ni en la misma proporción. Unos son buenos para una cosa, otros son buenos para otra. Pero en lo que nosotros somos buenos, hermanos, echémosle ganas y sirvamos al Señor de la mejor manera y hagámoslo con excelencia. Porque si no, tarde o temprano el Señor vendrá y nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho de tus talentos? ¿Qué has hecho de tu vida? No, yo te tuve miedo, cavé y lo enterré y ahí está. Eso no quiere el Señor. Él quiere frutos. Él quiere, hermanos, los dividendos. La vida nos presenta, hermanos, muchas oportunidades en las cuales podemos cumplir con nuestra elevada misión. También las oportunidades no son las mismas para todos, pero todos tendremos siempre oportunidades para poder hacer la voluntad del Señor. Lógicamente los frutos serán en proporción a la capacidad y a las oportunidades que hemos tenido. Esta higuera que nos dice en Lucas 13, 6 al 9, estaba cuidada, estaba en la mejor tierra. Se esperaba de ella fruto abundante, pero cuando vinieron a buscar el fruto, nada. Muchos de nosotros estamos llamados a hacer cosas realmente grandes para Dios, pero nunca llegamos a realizarlas, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no ponemos de nuestra parte. Nosotros quedamos de brazos cruzados, ya soy salvo, vamos a esperar la venida del Señor y tranquilos. Eso no debe ser así. Nuestro deber supremo es servir y honrar a Dios, pero la mayoría de hombres y mujeres se olvidan de esto. El Señor Jesucristo nos instó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrían por añadidura, pero nosotros invertimos los valores primero a hacer pisto, primero a hacer negocios, primero a hacer plata, primero a hacer bienes materiales y después, si nos queda tiempo, en la vejez, en la edad senil, ahí le vamos a servir al Señor. No. Jesús señaló clara y enfáticamente que hay una revelación del carácter interno de la persona
Y eso es una clara manifestación, hermanos, de la unión con Cristo. Todo privilegio que nosotros tenemos va acompañado de una gran responsabilidad. A mayor privilegio, más responsabilidad tenemos delante de Dios. El hombre de la parábola no esperaba que la higuera diera uvas, porque eso sí, imposible. Pablo lo dice en 1 Corintios 12:29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, tienen todos lenguas, todos pueden interpretar. No, les dice, no, todos, gracias a Dios, tenemos diversidad de dones. Y como dice un dicho, no se le pueden pedir peras al olmo. Definitivamente uno es bueno para algo y en ese algo debe de destacarse. El hecho es que en esta vida algunos dan fruto y otros no dan nada. Echando un vistazo a la actividad humana, podemos observar que hay mucha gente que contribuye al progreso, al engrandecimiento de las naciones, para construir un mundo mejor, un mundo más pasadero. Pero hay otros que no hacen nada. Más bien son una rema, son un atraso y quizás hasta una obra negativa. ¿Por qué? Si todos somos llamados a hacer un trabajo especial, a dar frutos, porque eso es lo que Dios quiere, que demos frutos. ¿Qué frutos estamos dándole al Señor nosotros en esta mañana? ¿Qué fruto le hemos dado a Dios en este año 2016? El año se acabó, mis hermanos. ¿Cuál fue nuestra contribución para el mejoramiento de nuestro mundo y de nuestra iglesia, por lo menos en este año? Cuando usted se muera, ¿cómo quiere que lo recuerden? Que pongan ahí, aquí yace aquel que dejó un legado maravilloso. O quiere que digan en el epitafio, aquí yace el que no hizo nada, ni siquiera hizo el intento de descubrir cuál era el don que Dios le había dado. En el huerto de la vida todos somos árboles, unos somos estériles y otros somos tal vez árboles fructíferos y frondosos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la vida? ¿O solo estamos ocupando un espacio? No estamos haciendo absolutamente nada. Toda labor que realicemos es importante para Dios si lo hacemos bien hecho. Toda labor es digna y si la desempeñamos con gozo y con fidelidad. Muchas veces pensamos en lo mucho que hemos hecho. Vivimos del pasado, pero se nos olvida lo que tenemos que realizar todavía por delante, que ese es un gran reto. Viene el año 2017, si Dios nos lo permite. Vienen muchos años más, pero ¿qué vamos a hacer en todo ese tiempo? ¿Cuántos de nosotros somos estériles? Dios nos ha dado las capacidades, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado el intelecto, nos ha dado todas las herramientas, pero en lugar de buscar al Señor, hemos malgastado el tiempo en otras cosas. Y lejos de satisfacer a Dios, como dice su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿A quién sirves tú en esta mañana entonces? Hemos visto que en primer lugar tenemos dos posibilidades, que como esclavos podemos rendirnos a Dios o al pecado. También hay dos posiciones, que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Que hay dos prácticas, que uno hace lo que es y que ahora debemos de vivir en santidad. Que también hay dos promesas. Antes de ser salvos teníamos la promesa de que tendríamos la muerte, pero ahora que estamos en Cristo tenemos la promesa de vida eterna. Y en último lugar, hay dos lugares donde vamos a ir de acuerdo a la decisión que tomemos en vida. Número 1, la paga del pecado es muerte, es la eterna separación de Dios en el lago de fuego. Y la otra opción, el regalo de Dios, es vida eterna en los cielos. La primera parte del versículo 23 amplía la declaración del versículo 22 y 23 y dice ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no paga a nadie. Cuando habla del pecado dice que la paga es el sueldo que le daban a los soldados para que comieran. También la pequeña cantidad de dinero que le pagaban a los esclavos para sus gastos. Pablo está pensando como un general que paga a sus soldados o un amo que le paga a sus esclavos. Y la muerte va a ser el resultado final.
La muerte, hermanos, es una vida sin satisfacción, sin gozo, sin propósito, que al final desencadenará en la muerte eterna. El estado del hombre cuya vida se ha convertido en un castigo y que conducirá a una muerte segura, muerte segunda. Se ha dicho que el pecado promete vida, pero paga con la muerte. El pago del pecador no es arbitrario, es justamente lo que se merece. El pecado habla de paga, pero el don de Dios es diferente. La gracia de Dios es diferente. Dios no paga sueldos a nadie porque Él no está en deuda con nadie. Y el don es la palabra carisma, que significa, hermanos, gratuito, de gratis. Es el regalo de Dios para nosotros. El regalo que Dios ofrece es la vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Los hombres ahora andan buscando el elixir de la vida o algo que los haga ser inmortales. Pero la vida eterna solo está con Jesucristo. Fuera de Él no hay quien salve. La paga del pecado es inevitable. Uno la recibe sin necesidad de que la esté solicitando. Es más, no la puede evitar ni siquiera. En cambio, la vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se ofrece solamente esa vida al que tiene una relación personal con Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos unidos a Él, si estamos en Cristo. Porque sin una relación personal con Jesucristo, jamás habrá vida eterna para nadie. Dice 1 Juan 5, 11 y 12. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, definitivamente no tiene la vida. Quiero hacer una reflexión en esta mañana. En cierta ocasión se sentaron dos amigos cristianos a conversar y uno de ellos le comentó al otro que estaba decidido a dejar a su esposa, con quien había vivido durante 15 años en matrimonio, porque había conseguido a una mujer más joven, más bella y que lo hacía sentir vivo como no se había sentido en muchos años. Y al estilo crudo de la canción de Alci Costa, voy a cometer un pecado por hacer lo que no debo, tomando por mujer a quien no debo. El otro amigo lo escuchaba y este que estaba decidido a hacer esto sabía perfectamente las implicaciones que esa decisión le iba a traer. Sabía que le iba a causar un gran daño a su esposa, a sus hijos, a su entorno. Pero dijo, la fuerza que me impulsa hacia esa mujer es más fuerte de lo que yo puedo resistir. Su interlocutor lo escuchó con paciencia y al final el que estaba decidido a hacer esto le dijo, solamente te llamé para hacerte una pregunta. ¿Tú crees, como yo que soy cristiano, le dijo, que Dios me perdonará por este pecado que estoy a punto de cometer? Y es que la gracia de Dios es escandalosa, ¿no? Se cuenta de un hombre convicto por muchos crímenes que fue sentenciado a cadena perpetua allá en una isla en las afueras de Australia. Un día, sin qué ni para qué, agarró a otro compañero de celda y lo mató. Fue llevado con el juez para el interrogatorio y el juez le preguntó por qué lo hizo. Y él le dijo, bueno, es que yo vivía en esa isla que es hostil y es brutal y sentía que ya no tenía vida. Sí, yo entiendo eso, le dice el juez, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no te tiraste al océano para que te comieran los tiburones? No, le dijo, yo soy católico y si cometo suicidio me iría directamente al infierno, pero si soy asesino, así como lo hice, puedo venir aquí, confesar mi pecado ante el sacerdote y Dios me perdonará. Qué tremendo. Y muchas veces nosotros los evangélicos también racionalizamos el pecado y llegamos a pensar de esta manera. ¿Cómo podía este amigo convencer al otro de que no hiciera tal locura? Me imagino yo al apóstol Pablo cuando estaba escribiendo la carta a los romanos. En los primeros 3 capítulos él llega a la conclusión, no hay justo ni aún uno. En los siguientes 2, 4 y 5, él llega a la conclusión de que por la gracia de Dios somos justificados, somos libres de culpa y ahora tenemos paz para con Dios. Pero cuando está escribiendo el 6,
Y ya escribió esto. ¿Qué pues diremos? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él dijo que se rasca la cabeza y dice, ¿qué he escrito yo aquí? ¿No? Quiere decir que es permitir que un asesino, que un adúltero, que un pecador común explote en la extravagante gracia de Dios. Más de una vez el apóstol Pablo regresa a su predicamento lógico y dice, de ninguna manera, ni lo pienses. Y para contestar a esa pregunta, él usa dos respuestas, una corta, que es de ninguna manera, ni siquiera le pase por la mente, y la otra larga, que incluye los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Con respecto a esto de la gracia, ¿verdad?, que a veces nosotros abusamos de ella, hay una escena de una película que a mí casi me hace llorar cuando miro esa escena. Se trata de la película de Spielberg, El color púrpura, que fue hecha en 1985. Para mí este es un claro retrato de una parábola acerca de la gracia de Dios. En esa película, la protagonista, que se llama Shub, ahí en la película, es una cantante de un club nocturno que se dedica a cantar blues en un destartalado bar enfrente de una iglesia. Esta joven es una hija de un pastor que abandonó el coro de la iglesia para dedicarse a cantar por el mundo. El pastor es un ministro que predica el fuego y el azufre del infierno y con toda autoridad. Él no ha hablado con su hija durante muchos años. Un día, mientras se realiza una fiesta en el bar donde ella está cantando, y Shug está cantando una canción que dice, tengo algo para decirte. Cuando el papá y la mamá en la iglesia, cuando el papá va a predicar, escucha que está cantando esa canción la hija porque están enfrente. Entonces el papá le dice al coro de la iglesia que cante el himno, Dios está tratando de decirte algo. Cuando la hija que está en el bar escucha que que le están respondiendo, ella para a los músicos y empieza a escuchar y empieza ya a silabear la canción que alguna vez en su vida cantó en el coro de la iglesia. Es como un arrepentimiento, es de veras una conexión con Dios y con un matiz y timbre de los negritos, ¿verdad? Pero que nace de lo más profundo del corazón. Entonces esta cantante, aguijoneada por la nostalgia o por la culpa, voltea y luego de repente agarra y se va para la iglesia cantando el canto que en la iglesia están cantando, y se van todos los que están escuchando el show. Y cabal, cuando entra a la iglesia, el papá se prepara para predicar precisamente la parábola del hijo pródigo, y entonces interrumpe la hija cantando, oh, Dios está tratando de decirte algo, y el papá se queda observando y viendo que la iglesia se está llenando de disolutos y de pecadores. Al final pues sigue cantando el coro y la hija llega con el papá y le dice, ¿ves, papi, cómo es que los pecadores también tenemos alma? Y ahí ella abraza al papá, lo besa. Y esta película, hermanos, no dice exactamente lo que dice la parábola bíblica, porque el protagonista, que es el pecador, como que es el traidito de la película. En cambio, aquí en la vida cristiana es al revés. Es Dios el que nos busca a nosotros. Dios en su misericordia dice, en la Biblia dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Los brazos de Dios están siempre extendidos, pero nosotros somos los que nos alejamos. Es decir, hermanos, lo que nos aleja de Dios no es la reticencia de Dios, sino la nuestra. Es nuestra incomprensión, son nuestros complejos. Al final de esta plática, estos dos amigos de aquel que iba a dejar a su mujer, le dice, ¿podrá Dios perdonarte? Por supuesto que sí te va a perdonar, pero recuerda que Pedro, Pablo, David, Dios construyó su iglesia sobre las espaldas de hombres que pecaron, que cometieron adulterio, que asesinaron, que persiguieron a sus seguidores. Pero a causa de Cristo, ahora el perdón es nuestro problema. Dios nos ha trasladado a nosotros el problema. Nosotros podemos tomar el regalo, el don de Dios, o lo podemos rechazar. Como dijo George MacDonald, nosotros somos condenados no por la cantidad de pecados que hayamos hecho, sino por no haberlos
abandonado. En conclusión, en este mundo y en esta vida todos somos esclavos de alguien, o del pecado o de Jesucristo. En el pasaje estudiado tenemos representados los dos estilos de vida que la Biblia siempre compara continuamente: el camino del justo y el camino del pecador. El camino estrecho es el que lleva a la vida y el ancho y espacioso lleva a la perdición. Por nacimiento estamos en Adán y somos esclavos del pecado. Por la gracia y por la fe estamos en Cristo Jesús y ahora somos siervos de Dios. La esclavitud a Dios produce santidad progresiva y finalmente nos dará la vida eterna. Pero si malinterpretamos la gracia de Dios, hay un pequeño paso entre la libertad y el libertinaje, donde nos podemos hacer lo que nos dé la regalada gana. Podríamos pensar, bueno, pues si la gracia de Dios es tan grande como para sobreabundar en nuestro pecado, y si el perdón de Dios es tan inmediato, ¿por qué deberíamos preocuparnos de cómo vivimos? ¿Por qué no podemos vivir como más nos apetezca? Al fin de cuentas, Dios nos perdonará siempre por su gracia. ¿Cómo responderíamos nosotros a Dios en esta mañana? ¿Pecaremos? Debemos de responder como el apóstol Pablo: de ninguna manera, pero también tenemos que tener los argumentos y ser capaces de rebatir los argumentos del diablo usando la enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo. Y simplemente, hermanos, recordemos quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo, quiénes somos ahora y qué espera Dios de nosotros en el futuro. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos de veras, hermanos, uno con Cristo, somos esclavos de Dios, ahora somos esclavos del Señor, somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y estar vivos para Dios, hermanos, significa estar a su servicio, siempre. Y hermanos, jamás volvernos a nuestro antiguo amo de cosas que ni siquiera deberíamos de recordarnos. Vivir bajo la gracia de Dios significa reconocer nuestra total dependencia a Dios y nuestro total compromiso y responsabilidad hacia Él. Es inconcebible pensar entonces que podemos vivir, hermanos, en la gracia de Dios y al mismo tiempo perseverar en el pecado. Por eso en esta mañana el llamado es a que nos definamos: o somos de Dios o no somos de Dios. No hay una tercera posibilidad. La gracia entonces significa, hermanos, libertad. Dice Gálatas 5:13: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y para finalizar, 1 Pedro 2:16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Inclinen su rostro en esta mañana, por favor. Señor, de veras estamos muy agradecidos en este día por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque nos has libertado del pecado. Y si no somos agradecidos con eso, Señor, y si somos indiferentes, perdónanos. Qué gran regalo el que tú nos has concedido, Señor. Siendo inmerecedores, ahora tenemos vida eterna. Pero muchas veces, con qué trivialidad tratamos este tesoro tan precioso. Con qué facilidad permitimos que la carne haga lo que le dé la gana. Tal vez nos estamos burlando de nuestra libertad en Cristo. Gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que ahora somos esclavos de la obediencia, como dice el apóstol Pablo, que somos esclavos de la justicia, como lo dice en otro versículo, que somos esclavos de Dios, como lo dice en otro, es lo mismo, y libres de la tiranía del pecado. Te bendecimos por eso, Señor, en esta mañana, y que vivamos en práctica lo que somos en posición, y nunca regresemos a las cosas que nos producen vergüenza y muerte, sino que siempre estemos en la justicia, en la santidad y en la vida. Si en medio nuestro hay una persona que nunca ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, quiero decirle que usted es esclavo del pecado y que el pecado terminará con su vida destruyéndolo, le traerá la muerte. Sin embargo, no hay necesidad de que usted tenga que morir. Jesús le ofrece la libertad completa si usted le entrega su vida, si usted cree en Él.
Dios en carne humana murió y resucitó por usted. Entréguele su vida en este momento. Dígale: quiero ser libre del pecado y quiero ser esclavo de la justicia, un poseedor de la vida eterna. Dígale: Señor, gracias por perdonarnos mis pecados. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Te entrego mi vida. Hazme el tipo de persona que tú quieres. Cámbiame, transforma. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Para los hermanos en Cristo, en esta mañana el llamado, que reafirmen su fe en el Señor, que aprecien la libertad que el Señor les ha dado, que aprecien el regalo que el Señor les ha concedido. Agradézcale en este momento la obra que realizó en su vida y ríndale su vida. Viva su vida para agradarle. Ofrezca el fruto que usted está produciendo con su vida. Las obras de la carne son infructuosas, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Gracias, Señor, en esta mañana. Señor, lleva a cabo tu obra en cada vida, en cada corazón. Que verdaderamente, Señor, en esta mañana hayamos entendido lo que significa ser libres y regocijarnos en esa libertad. Gracias, Señor, que tú estás haciendo la obra en este momento. Y también te pedimos por aquellos que escucharán el mensaje a través de las redes sociales, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro